buenas tardes. Bienvenidos al Colegio de la Psicología Oficial de la Psicología de Madrid. Y vamos a tener esta experiencia con un autor, un amigo, que, bueno, creo que va a ser muy positiva sus reflexiones. Le voy a presentar, aunque él tiene un currículum largo, pero bueno, intento que sea concreto y luego tú ya, pues, José Ramiro, pues matizas cosas. José Ramiro Viso Alonso es doctor en Psicología Educativa. Hizo la tesis doctoral sobre la inteligencia emocional de alumnos y profesores y su relación con variables como la salud mental, la violencia escolar y el rendimiento académico. Es también licenciado en Psicología Clínica, especialista en innovación educativa, inteligencia emocional y procesos de aprendizaje. Autor de libros sobre temas educativos. Recuerdo esos libros que hizo sobre evaluación de las competencias, que fueron, bueno, pues una primicia cuando se empezó a hacer evaluación desde competencias y no desde contenidos. Lleva 25 años como profesor en diferentes ámbitos: universidad, bachillerato, educación secundaria y formación continua del profesorado. También ha ejercido la docencia en colegios y universidades de Estados Unidos durante 3 años. Actualmente desarrolla su labor como profesor de pedagogía terapéutica e inclusiva y orientador de educación secundaria en un colegio de Toledo. José Ramiro, me agrada mucho que estés con nosotros después de tu periplo en Estados Unidos y estamos encantados de tenerte y oírte. Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes a todos. Aunque no nos vemos, y esto para mí es complicado, os lo decía. Bueno, la ponencia de esta tarde la vamos a titular Escuelas que emocionan. Escuelas que emocionan, espacios confortables, docentes ejemplares y alumnos emocionalmente inteligentes. Salimos de aquí, lo acaba de decir en mi currículum, salimos desde hace mucho tiempo, pero hubo un momento en que dije, voy a hacer un estudio serio sobre este tema de la inteligencia emocional, del cual yo estaba dando ya ponencias divulgativas desde hacía diversos años. Como ha dicho, yo soy profesor, soy orientador escolar y he dado muchísimas horas de formación continua del profesorado, tanto a través de editoriales como a través de centros de profesores y recursos en el ámbito de los colegios públicos como concertados. Me he movido mucho por Madrid, pues ya que estamos aquí en la Casa de la Psicología de Madrid, conozco diversos colegios de Madrid, especialmente concertados, y me he movido más en la pública en Castilla-La Mancha. Yo soy de Toledo, entonces muy cerquita de Madrid, con sus ventajas y sus inconvenientes. Bueno, pues salimos de aquí para llegar aquí. Es decir, esta ponencia refleja un poco el último libro que yo he publicado, que es Escuelas que emocionan. Y entre medias, pues está un apasionado de la educación con un par de ideas medio claras. Cuanto más viejo se hace uno, pues nos va pasando como a Sócrates ya, pues que no sabemos, ya no sabemos si sabemos algo. Pero bueno, alguna idea medio clara sí que vamos teniendo, ¿no? Ya me han hecho la presentación, bueno, ay mira, ha saltado la música, bueno, no sé si se escuchará bien o mal, si se escucha mal, paciencia. Ya han dicho un poquitín lo que soy, aquí lo tenía yo preparado también, pero me interesa sobre todo, más que lo que soy, la experiencia que pueda tener, cuál es un poco mi filosofía de vida. ¿A qué me dedico? Pues me dedico un poco a esto, aparte de ser profesor, pero en mi mente está siempre presente esto, la innovación, los procesos de aprendizaje, la inteligencia emocional. Y detrás de todo eso hay una visión de la vida y de la educación, que es lo que quiero compartir con vosotros. Antes de empezar, porque ustedes o vosotros no me conocéis de nada, yo ni siquiera ahora mismo les puedo ver, pero ustedes, aunque me vean, o vosotros, aunque me veáis, no me conocéis de nada. Entonces yo me voy a desnudar un poquito, aunque es una cosa que cuesta a los seres humanos. Esto es lo que yo pienso que es la innovación. Para mí, innovar es renovarse por dentro, es tener siempre deseo de aprender.
y solo así creo que se puede disfrutar de la vida en plenitud. Bueno, pues esto es lo que yo intento transmitir a mis alumnos, siempre. Me dedico también a los procesos de aprendizaje y a mí, de todas las competencias que hay, la que más me interesa, la que más me apasiona y a la que le sigo dedicando tiempo y nuevos libros es aprender a aprender. Y lo que me interesa de todo es el proceso. Es decir, me interesa mucho más el proceso que el resultado. Porque estoy convencido que quien hace un cesto, como dice el refrán, hace ciento, pero lo sabe, hace ciento porque sabe muy bien cómo sea. Entonces hay que dedicarle tiempo a esos procesos de aprendizaje, que tienen que ver con lo que vamos a decir ahora sobre la inteligencia emocional. Me dedico al tema de la inteligencia emocional, he dedicado muchos años de mi vida, una tesis doctoral, no digo más, con todo lo que ello supone de sufrimiento. Bueno, pues solo disfruta verdaderamente de la vida el que se da permiso para emocionarse, el que aprende a convivir con las emociones sin reprimirlas. De esto vamos a hablar a lo largo de la tarde. Varias veces va a salir esta idea, que para mí es un leitmotiv. Pero también sin dejar que nos gobiernen, porque las emociones son reacciones automáticas o semiautomáticas de un cerebro, de una parte de nuestro cerebro que es un poco primitiva y que tiene que venir gobernada por una parte más evolucionada del cerebro, que es el lóbulo prefrontal, por resumir de alguna manera, lo que llamamos el cerebro ejecutivo. Bueno, mi visión de la vida y de la educación se resume en estos dos verbos: disfrutar y aprender. Entonces, cuando yo acojo a un padre, acojo a una familia en mi colegio, acojo a un alumno, les digo que al colegio se viene a disfrutar y a aprender. Es muy importante que escuchemos esto, que me escuchéis esto, porque está debajo de lo que vamos a decir esta tarde. Es decir, ¿por qué hablo de escuelas que emocionan? Porque al colegio no se va solo a aprender, se va a aprender y a disfrutar aprendiendo. Entonces, es muy importante que captéis lo que yo verdaderamente pienso, cuál es mi filosofía de vida. Esto lo aprendí en América. Cuando uno se presenta un currículum, tiene que presentar a veces su filosofía de vida, ¿no? Y dice, yo es verdad. Dice, tú llegas a mi empresa, llegas a mi casa, y dice, ¿y usted quién es? ¿Usted qué piensa de la vida? ¿Qué visión tiene del mundo? Bueno, pues esta es un poco mi visión. De niños, que nos inicien buenos maestros en esta idea de disfrutar y aprender, porque lo demás viene solo. Y cuando ya somos adultos, pues deberíamos seguir aprendiendo, que es lo que estamos haciendo ahora, esta tarde, y convertirnos, si llega el caso, en guías y maestros de otros, pero sin dejar de caminar nunca. Con la idea de que, bueno, cuando ya nos vayamos acercando a la jubilación y nos jubilemos ya de mayores, pues saboreemos esto que hemos aprendido. Y miremos orgullosos cómo nuestros hijos y nuestros alumnos, en este caso, pues siguen aprendiendo y siguen disfrutando de la vida. Bueno, yo salí de aquí. Entonces voy a aprovechar esta tarde, he puesto unas poquitas diapositivas, no muchas. Voy a dedicar un cuarto de hora, porque, como el que dice, a decir de dónde salimos. O sea, lo que voy a decir esta tarde es fruto de que yo dije, voy a estudiar esto de la inteligencia emocional. Vale, voy a quitar ya la musiquita para que no distorsione, quizá mejor así. Entonces, digo que salimos de aquí. Yo me planteé, había pocos estudios sobre las relaciones entre la inteligencia emocional de alumnos y tutores. Y yo, sobre todo, lo que añadí, mira, aquí pues, en esta diapositiva creo que se ve bien, lo novedoso mío, había muy pocos estudios sobre la inteligencia emocional percibida. O sea, cómo se ven los profesores, cómo ve el profesor al alumno y cómo ve el alumno al profesor. ¿Por qué? Porque pasan mucho tiempo juntos en la escuela. Entonces, ese es un dato muy importante. Los alumnos y los profesores conviven durante muchas horas. Y en algunos colegios mucho tiempo. Los que tienen jornada partida, que luego en Madrid por las distancias es una jornada continua enorme, pues desde que los sueltan, no sé, a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, hasta que los recogen a las 5 de la tarde, son muchísimas horas de lunes a viernes. Bueno, yo utilicé diferentes medidas de la inteligencia emocional y que quería estudiar un poco las relaciones de la inteligencia emocional entre alumnos y tutores, las relaciones de la inteligencia emocional con algunas de las variables que antes ha comentado Antonio, salud mental o ajuste psicológico, vamos a decir,
violencia en el aula y rendimiento académico, desde una doble perspectiva, tutor y alumno. Y lo más original de todo, subrayando el papel de la percepción de la inteligencia emocional en las relaciones. Esto quizá era la parte todavía más novedosa, porque del otro sí que había algunos estudios. Me centré en la preadolescencia porque era un periodo interesante y también por un motivo muy práctico. Me centré en la preadolescencia porque eran alumnos de quinto y sexto que pasaban mucho tiempo con sus profesores, porque lo quería yo haber hecho en la ESO, pero en la ESO hay mucha dispersión horaria. Entonces yo quería que esos alumnos estuvieran por lo menos 18 o 20 horas con ese tutor. Además me animé porque Castilla-La Mancha en su día, yo que también he sido especialista, y eso lo sabe Antonio, y me dediqué mucho tiempo al tema de qué son las competencias, cómo programar las competencias y cómo se evalúan las competencias. Ahí tenía publicados con la editorial EOS un par de libros. Castilla-La Mancha era pionera en el tema de la competencia emocional. Entonces hubo ahí un momento en que era un poco la cuadratura del círculo y me animé a hacer. No os conozco, como os he dicho antes, entonces no sé qué nivel tenéis de relación con el tema de la inteligencia emocional, pero digamos, el estado de la cuestión actualmente, ahí os pongo la definición de inteligencia emocional de Mayer, Di Paolo y Salovey, que son los fundadores, los creadores del constructo inteligencia emocional, y del cual se han cumplido el año pasado, que ha pasado un poquito desapercibido por tanta pandemia, el 30º aniversario. El 30º aniversario de la aparición del término del constructo inteligencia emocional. Entonces, el estado de la cuestión actualmente es que hay como una inteligencia emocional rasgo, que se evalúa a través de autoinformes, y hay una inteligencia emocional capacidad que se evalúa a través de test de ejecución. Cada vez se están desarrollando más test y mejores test. En la época en que yo hice este estudio, que yo defendí la tesis en el 2016 ya, pero la recogida de datos, pues a lo mejor era de los años 2012, 2014, pues no existían test de inteligencia emocional capacidad para niños. Entonces yo les pasé a ellos solo autopercepción emocional. Bueno, pues esta inteligencia emocional rasgo es como si estuviera más relacionada, un concepto de inteligencia emocional más relacionado con un rasgo de personalidad. Y la inteligencia emocional capacidad como si fuera una capacidad de procesar información emocional, como más una inteligencia. Yo tomé medidas de autoinforme, medidas de observadores externos, lo que hice fue cambiar uno de los testes para evaluar la percepción y estas medidas de ejecución. No me quiero detener muchísimo, estos son los 3 grandes instrumentos que yo manejé de inteligencia emocional. No es el momento, pero bueno, para que os situéis. Este Teams 24, si conocéis también, este Fernández de Berrocal, es un catedrático de Málaga, que es el que ha prologado mi libro. Es un gran especialista, tiene muchísimos artículos, y lo que íbamos mirando, porque esto también os lo digo porque va a salir luego a lo largo de esto que vamos a hablar de escuelas que emocionan, dividía un poquitín esta inteligencia emocional rasgo en tres variables, que era atención, claridad, reparación. En resumidas cuentas, la capacidad de percibir las emociones, la capacidad de comprenderlas, la capacidad de regularlas. No me detengo más. Este mismo modelo, estos mismos autores luego fueron metiendo aquí la capacidad de facilitación, son lo mismo, pero es su capacidad de relacionarse con otros procesos mentales o de favorecer otros procesos mentales, como por ejemplo la memoria, el aprendizaje y demás. La novedad mía fue transformar uno de los test en tercera persona. Eso es lo que fue lo novedoso. ¿Cómo estaba la literatura o cómo está la literatura? Porque esto no cambia. ¿Qué se sabe si hiciéramos metaanálisis de todo lo que hay por ahí relacionado con la inteligencia emocional? Pues la inteligencia emocional, rasgo, tiene y tanto la rasgo como la capacidad, o sea, la inteligencia emocional tiene una relación positiva con la salud mental y el ajuste psicológico. Mejor inteligencia emocional, mejor ajuste psicológico. Eso es lo que hay, lo que se ha detectado en miles de estudios. Asimismo, la inteligencia emocional tiene una relación negativa con la agresividad y con la violencia. Las personas con mejor inteligencia emocional son menos agresivas. Y también tiene una relación positiva, la inteligencia emocional, rasgo y la capacidad, de alguna manera, con el rendimiento académico. Se había encontrado que tenía una relación con el rendimiento académico.
Luego también en la literatura aparece que los alumnos que tienen una inteligencia emocional alta son percibidos por sus profesores como estudiantes mejor adaptados. Y los alumnos que perciben el apoyo emocional de los profes tienen mejor autoconcepto, mejor autoestima y rinden mejor. Eso es lo que había. Yo me planteé, no me voy, digamos, corriendito, porque este no es el objeto principal de esta ponencia, pero sí quiero que veáis de dónde arranca todo esto, del modelo que yo voy a presentar. Yo recogí muchísimos datos, ahora vais a ver, y me centré luego en estos que ya son muchos. Entonces, el gran objetivo era analizar si el modo en que los alumnos y los tutores perciben su propia inteligencia emocional está relacionado con el modo en que perciben la de los otros. Luego quería comprender las asociaciones entre inteligencia emocional y salud mental, lo mismo entre inteligencia emocional y violencia escolar, tanto desde la perspectiva de alumnos como de profesores, y lo mismo con rendimiento académico. No me detengo mucho en esta diapositiva porque lo único que quiero que veáis en la columna de la derecha, los análisis que yo utilicé fueron correlaciones, contrastes de medias y análisis de regresión. Era un diseño no experimental, como se puede ver, y descriptivo. Yo no manipulaba las variables independientes, era solo recogida de datos cuantitativos. Entonces se puede hablar que era un diseño no experimental correlacional causal. Se intentaba inferir una cierta causalidad. Esta es la muestra, como veis, no os engañaba, si veis ahí veis aquí Madrid, participaron muchísimos colegios concertados de Madrid. En total participaron, no sé si 58 colegios de diversas provincias de España, de Toledo muchos públicos, lo veis ahí, pero aparecieron también de Albacete, de Alicante, de Burgos. Bueno, yo me moví con todos los tentáculos que pude y conseguí una muestra muy grande, de 2.210 alumnos. 2.210 alumnos y 116 tutores. Las investigaciones similares que pongo aquí estaban alrededor de 250, 700, las más grandes. Yo conseguí una muestra bastante grande. Y estos son un poquitín los instrumentos que yo pasé, ya os he dicho. Estos eran compartidos con alumnos y tutores, instrumentos que los podéis buscar por ahí. En la literatura existen un instrumento para evaluar la inteligencia autoinformada, la percibida, la salud mental o ajuste psicológico, la violencia escolar, solo a los tutores, porque no había otros instrumentos, la inteligencia emocional ejecutada, y solo a los alumnos la inteligencia cognitiva, con un test del factor G y con un cuestionario de interés escolar, elaborado por mí. Bueno, aquí están todas las variables que se miraron, no es el caso, pero bueno, relacionadas con el tema. En cuanto a los resultados, vamos a ver si consigo transmitir un poco los resultados en poquitas palabras. Si no, he seleccionado alguna diapositiva, solo las que sean, desde mi punto de vista, un poquito más claras. Entonces, en cuanto al primer objetivo, analizar en qué medida están relacionadas la percepción que uno tiene de su propia inteligencia con la que tiene de los demás, pues apareció esto, muy curioso y también bastante esperable. Los tutores aparecían más altos en claridad autoinformada, o sea, ellos tenían conciencia de que, cuando se comparaban las medias, de que tienen mayor capacidad de comprender las emociones. Y los alumnos, aquí cuando aparece percibida, esto es muy curioso porque es muy importante para lo que luego yo voy a decir, porque en uno de la ponencia se dice a un cierto punto docentes ejemplares. Entonces, ¿por qué hablamos de docentes ejemplares? Porque los tutores, tanto por la experiencia que tenemos de colegios y vosotros como psicólogos, y yo en esta tesis descubrí que los alumnos perciben, son capaces de percibir la inteligencia emocional de sus tutores. Y además eso a veces es lo que tiene más consecuencias, más que la inteligencia emocional en sí. Uno puede decir, no, yo soy una persona muy equilibrada, pero si los demás no lo perciben, para ellos no eres equilibrado. Esto es muy importante. Entonces, esto es como la mujer del César tiene que ser no solo honesta, sino parecerlo. Entonces, en el tema de los profesores, el tema de la inteligencia emocional es una cosa que se tiene que cuidar mucho. Porque dice, yo soy una persona que tengo gran capacidad de empatía. Y dice, ya, pero los demás no lo perciben así. Entonces, hay algo que falla ahí.
Entonces, los tutores eran percibidos por los alumnos como con gran capacidad de comprender las emociones y con gran capacidad de regularlas. Bueno, esto nos lleva a hablar, la literatura ya hablaba, aquí abajo os pongo, la literatura habla del liderazgo de los tutores en el aula y que la regulación y la claridad emocional eran relevantes en la tarea docente. Y hay otros estudios que hablan del contagio emocional. Bueno, pues todo esto de alguna manera aparece. Los tutores se perciben a sí mismos más altos en claridad, perciben a sus alumnos más bajos en inteligencia emocional y de alguna manera podríamos interpretar que son como más autónomos a la hora de percibir la inteligencia emocional. Y sin embargo, los alumnos, yo creo que por su inmadurez, parecen depender del modo en que perciben a sus tutores. Allí en los análisis de regresión se podía intuir algo de eso. Así como ellos perciben a los demás, se perciben un poco a sí mismos. El tutor era como más independiente. Podía percibirse él de una manera y a los chicos de otra. Los chicos les costaba un poquito más. Estamos hablando de chavales de una media de 11 años, los que analizamos. En cuanto a la salud mental, aparecieron también que los tutores aparecían más altos en salud mental, en ajuste psicológico. También es comprensible por su madurez. Aquí os he puesto un gráfico de un análisis de regresión. Entonces, ¿se predecía la salud mental a partir de la inteligencia emocional? Pues bueno, en el caso de los alumnos, su ajuste psicológico, su salud mental, la inteligencia emocional autoinformada, la suya, como ellos se veían en inteligencia emocional, era el mejor predictor. Y también les pasaba a los tutores, tanto la inteligencia emocional autoinformada, la veis ahí, como la ejecutada. Pero en el caso de los tutores, la salud mental era predicha en mayor medida. Aquí os he puesto un 17, la varianza era explicada en el caso de los tutores un 19,7% y en el caso de los alumnos un 11,3%. No me detengo excesivamente en los datos, pero nos vamos quedando un poquito con esa idea. Aquí un dato curioso, aunque no importa, porque tampoco es el objetivo principal de la ponencia esto. Entonces, los alumnos perciben más violencia que los tutores. Esto es lo que estábamos diciendo. Tienes que compartir. Y los tutores percibían menos violencia. Entonces, de alguna manera, también los alumnos, un dato muy curioso, bueno, en todos estos análisis, es como si responsabilizasen a sus tutores de la violencia que hay en el aula, o sea, como si esperasen que ellos interviniesen y como a veces no intervienen, pues parece que como que los responsabilizan. Y los tutores sí que de alguna manera asumen esa responsabilidad. Esto es un poquito más difícil de explicar, pero bueno, quedémonos un poquito con esta idea. ¿Por qué puede pasar esto? Pues puede pasar esto porque quizá tiene una visión un poquito más distorsionada los alumnos debido a su menor inteligencia emocional. O sea, dicho con otras palabras, lo que pongo aquí abajo, interpretan menos benignamente las situaciones conflictivas. Y en cuanto a la relación con el rendimiento académico, pues aparece un dato muy curioso. O sea, la literatura ya nos dice que las expectativas del profesor, y habla del efecto Pigmalión, y que también nos dice la literatura que la inteligencia emocional explica de alguna manera el rendimiento. Se esperaba que la inteligencia emocional rasgo fuera un factor importante a la hora de explicar el rendimiento, pero no aparece así. Lo que sí aparece es el papel mediador de la percepción emocional. Entonces, lo que mejor explica el rendimiento académico de los alumnos es que los tutores los perciban que son buenos en comprensión y en regulación emocional. Mirad, aquí os he puesto un gráfico de un análisis de regresión. Fijaos, la inteligencia emocional percibida del alumno, o sea, el hecho de que los tutores los perciban como buenos en inteligencia emocional explica el 18% de la varianza. Mucho más que la inteligencia general, que explica el 10%, o el interés por las asignaturas u otras variables como la propia inteligencia emocional. Entonces, este es un dato muy curioso. Yo lo bauticé como, de alguna manera, un efecto Pigmalión asociado a la inteligencia emocional. O sea, como que si los tutores perciben que estos chavales son más maduros, van a establecer una relación con ellos un poco especial,
y esto va a hacer que tengan mejor rendimiento académico. Bueno, estos de alguna manera son los datos que sacamos, ¿no? Un poco se confirmaban los datos previos en cuanto a la inteligencia emocional y la salud mental, se confirmaban los datos en cuanto a la relación negativa entre inteligencia emocional y violencia, pero aparecía esta visión distinta de alumnos y tutores en la que aparece el tutor como líder emocional y la relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento académico yo la llamo la nueva versión del efecto Pigmalión. O sea, como este efecto Pigmalión mediado por la percepción que tienen los tutores de la inteligencia emocional de los alumnos. Entonces, a partir de esto, he visto los efectos positivos que la inteligencia emocional tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje o que la inteligencia emocional percibida por los demás tiene efectos más positivos, pues yo me planteé, pues sería interesante hacer algo. Entonces, meter la inteligencia emocional en los planes de formación del profesorado. Esto es un caballo de batalla, todavía no conseguido. Meter la inteligencia emocional en los estándares de aprendizaje, pues tampoco aparece en el currículo oficial, pero se van haciendo cositas, ¿no? Poner en práctica las habilidades emocionales de tal manera que los demás las perciban, pues esto es lo que yo vengo a plantear un poco esta tarde y con este libro. Entonces, para llegar aquí, lo que yo en este libro propongo es el modelo de competencias emocionantes. Y aquí vamos un poco a la chicha de lo que yo vengo a presentar esta tarde. ¿Qué es este modelo de competencias emocionantes? Pues parte un poco de lo que es mi definición de inteligencia emocional. Mi definición de inteligencia emocional es la capacidad de resolver problemas relacionados con las emociones, con el fin de alcanzar el bienestar personal y la armonía interpersonal. O sea, yo no me olvido de que nosotros somos seres sociales. Entonces, como somos seres sociales, no solo nos vale con alcanzar nuestro propio bienestar, sino que tenemos que mantener también el bienestar de las personas con las que convivimos. ¿De dónde viene este modelo de competencias emocionales? Pues bueno, ya he dicho, en la tesis se intuye, está relacionado con el modelo de habilidad de la inteligencia emocional, está relacionado con estos modelos mixtos, esta inteligencia emocional rasgo, pero también he ido cogiendo ideas que me parecen muy interesantes, por ejemplo, de los modelos de aprendizaje socioemocional, donde intuyen, estos que están los modelos o los programas SEL, que están tan desarrollados en Estados Unidos, donde aparece el elemento social, socio-emotional learning. Entonces, esta dimensión social, luego vais a ver que yo voy a hablar del perfil social de la inteligencia emocional. Y luego me aparece un dato muy interesante relacionado con la psicología positiva. ¿Qué me aporta a mí la psicología positiva? Pues muchas veces se ha estudiado la inteligencia emocional desde una visión como más negativa. Se han estudiado mucho las emociones negativas como el miedo, como la ira, que nos ayudan a adaptarnos mejor al medio. Bueno, pues la psicología positiva habla un poquitín de emociones, habla mucho del afecto positivo, de emociones positivas. Entonces yo creo que esta idea me parece interesante. Habla no solo de que es interesante sobrevivir, porque las emociones están muy relacionadas con la supervivencia del individuo y de la especie, sino también es interesante vivir en plenitud. Y luego también todos estos nuevos hallazgos de la neurociencia, las relaciones que existen entre la parte ejecutiva del cerebro, la parte del lóbulo prefrontal y el sistema límbico, cómo las emociones son facilitadoras de otras competencias que se desarrollan en la mente, como el aprendizaje, la creatividad, la toma de decisiones y demás. Y también me ha gustado y también ha sacado alguna idea del modelo de perfiles emocionales, cómo todas estas conexiones neuronales que se dan en nuestra mente van dejando una especie de perfil, una especie de pozo que nos predisponen a actuar de una determinada manera. Bueno, este modelo de competencias emocionantes se estructura de la siguiente manera. Yo hablo de 42 competencias emocionantes, 2 perfiles, 6 capacidades, hablo del talante emocional, de la experiencia emocional inclusiva e inteligente y de la educación emocional. A ver si yo lo consigo explicar rápidamente y brevemente. ¿En qué consiste? Yo hablo de 2 perfiles y hablo de 6 capacidades. A ver si ahora ya siguiendo las transparencias y escuchándome a mí podemos situarnos mejor.
hablo de 6 grandes capacidades. La capacidad de centrarse, la capacidad de regularse y la capacidad de activarse. Y esas las integro dentro de lo que yo llamo el perfil personal. Y por otra parte tenemos la capacidad de abrirse, la capacidad de respetar y la capacidad de resolver, que es lo que yo llamo perfil social. ¿Qué me espero? Una persona que tenga desarrollado esto, pues me espero una persona centrada, una persona capaz de centrarse en sus propias emociones y pensamientos, una persona moderada que es capaz de regular, de modelar sus reacciones emocionales, una persona activada que es capaz de poner en funcionamiento experiencias emocionales para activar otras capacidades. Eso es lo que yo entiendo por la capacidad de activar. Y desde el punto de vista del perfil social, no me puedo conformar con tener un equilibrio emocional personal, porque lo que yo busco es el equilibrio total, la relación armónica también con los demás. Entonces, me interesa también aquella persona, aquel alumno que está abierto al contexto, que está abierto a aprender, que está abierto al medio, que está abierto a los demás, que quiere iniciar relaciones con los demás. Y no solo cualquier tipo de relación, porque estas relaciones podrían ser de dominio, podrían ser relaciones perversas, sino que son relaciones respetuosas. Pero en este mundo relacional, en este mundo social, surgen conflictos, surgen problemas. Entonces, otra de las grandes capacidades de este perfil social es la capacidad de resolver conflictos. ¿Qué es esto del talante emocional? Bueno, pues yo hablo de que se va como generando nuestra manera de reaccionar, nuestra manera de afrontar las situaciones, se va generando como una especie de actitud, de predisposición, que yo en este caso llamo talante emocional. Y este talante emocional hay que medirlo como una especie de continuo. Entonces, en un extremo tendríamos las personas que son capaces de centrarse y en el otro extremo son las personas que serían dispersas, que no son capaces de centrarse en sus propias reacciones emocionales. Por otro lado, tendríamos las personas que son capaces de regularse, de autorregularse, y aquellas personas que son incapaces, que están siempre descontroladas. Bueno, todo esto, es un continuo. Entonces, podríamos encontrar personas en diferentes niveles de dominio de estas capacidades. Y cada uno, aquí yo podría encontrarme aquí en la capacidad de centrarme, aquí podría estar en el tema del descontrol, aquí serían personas que son apagadas, que no son capaces de activarse. Ahora cuando veamos las competencias emocionantes relacionadas con ellas, todavía lo vamos a entender mejor. Y luego estarían las capacidades que yo llamo socioemocionantes, que son aquellas capacidades que nos ponen en contacto con lo que nos rodea, con el medio en sí y con las personas que habitan ese medio, incluso con otros seres vivos. Aquí tendríamos las personas abiertas en contraste con las personas cerradas, las personas respetuosas en contraste con las personas que establecen otro tipo de relaciones que no son respetuosas, que son relaciones de dependencia, de dominio, incluso de maltrato. Y luego estarían las personas resueltas y las personas que no solo no resuelven los conflictos, sino que a veces los complican. Bueno, transformado en adjetivos quedaría un poquito así. Bueno, todo este conglomerado, todos estos dos perfiles y estas 6 capacidades integran 42 competencias emocionantes. Como vamos un pelín mal por todos estos temas técnicos, no voy a explicar muy detalladamente, pero bueno, las voy a ir explicando un poquito, porque se va a ir viendo, pero no a lo mejor tan detalladamente como yo tenía previsto en un principio. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues siempre el mismo esquema. ¿Qué es esta capacidad? ¿Cómo contribuye al equilibrio emocional? ¿Y qué competencias integra? Si nos centramos en la capacidad de centrarse, ¿en qué consiste la capacidad de centrarse? Pues la capacidad de centrarse consiste en la capacidad de... sí, la palabra lo dice, de centrarse, de concentrarse en las propias reacciones emocionales, en las propias capacidades, en los propios pensamientos. Entonces, relacionado con esto, tenemos este grupo de competencias: la capacidad de concentración, la capacidad de autoevaluación, la capacidad de autosensibilidad emocional, autocomprensión emocional y autoestima.
algunas se entienden de manera intuitiva, otras se pueden explicar. Es decir, ¿en qué consiste la capacidad de concentración? Pues consiste en la capacidad de ser capaz de aislarse de estímulos distractores o ser capaz de evocar pensamientos y emociones. ¿En qué consiste la autosensibilidad emocional? Pues consiste en percibir con precisión las propias reacciones emocionales y relacionarlas con los estímulos que las provocan, tanto externos como internos. Asimismo, la autocomprensión emocional, pues es la capacidad de poner nombre a las emociones. Ser capaz también de valorar la intensidad que tienen estas emociones, los matices que tienen, en qué medida estas emociones aparecen sueltas, aparece una emoción sola o aparecen mezcladas. A veces decimos, no sé lo que me pasa, tengo una mezcla de tristeza y rabia. Bueno, pues las personas que tienen gran capacidad de centrarse, gran capacidad de autocomprensión emocional, pues te saben decir, siento rabia, pero al mismo tiempo siento tristeza y un poco de frustración y demás. No voy a abundar en el tema de la autoestima, porque lo conocemos todos. En la capacidad de regularse, aquí tenemos otro grupo de competencias emocionantes. Recordemos que estas competencias emocionantes es la intervención consciente que hace la parte más desarrollada de nuestro cerebro. Estas competencias emocionantes, como dice la palabra competencia, son esas capacidades que van a hacer que nosotros podamos gobernar a las emociones y no que las emociones nos gobiernen a nosotros. Evidentemente, si yo hablo, no estoy hablando de emociones ahora, estoy hablando de competencias que sirven para que esas emociones que se activan solas, de manera casi semiautomática, porque están en nuestro cerebro, están preparadas desde hace miles de años, como si yo hablo de las básicas, el miedo, la ira, la sorpresa, el asco, es decir, sí, eso se activa, pero ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer yo con ello? ¿O me interesa activarlo yo? ¿O una vez que se activa, qué hago? Lo regulo. Porque claro, es muy interesante esta capacidad, el mantenimiento de las emociones agradables. O el afrontamiento de las emociones agradables. O sea, hay personas que una vez que tienen emociones agradables, emociones desagradables, dice, bueno, tendré que soportarlas durante un tiempo. O tendré que modular su intensidad para que no me hagan caer en un pozo de depresión, por ejemplo. O tendré que hacer que no se prolonguen sus efectos negativos en el tiempo. Lo mismo con la tolerancia a la frustración. O sea, la capacidad de decir, voy a gestionar las emociones desagradables cuando las cosas no me salen como yo lo esperaba, porque se cometen errores, y esos errores se cometen por incapacidad personal, pero a veces también se cometen por falta de control sobre las circunstancias externas. Entonces, todo eso es muy importante. Todas estas competencias son muy importantes que sean trabajadas y desarrolladas. Por ejemplo, el control del impulso. Cuando a veces se toman decisiones cuando no se tienen niveles óptimos de activación emocional. Entonces tengo que aprender primero a regular esas reacciones emocionales y posponer esas decisiones, no reaccionar de manera automática como me empujan las emociones. Aquí, digamos, todo este modelo de competencias emocionantes lo que promulga es que el lóbulo prefrontal, que nuestra parte más desarrollada, que nuestro cerebro ejecutivo, está pilotando todo esto. No se deja llevar de manera automática por las emociones. Esto es lo que yo propongo. En la capacidad de activarse, fijaos que de competencias emocionales, por ejemplo, el optimismo, tener una visión positiva de la vida, detectar oportunidades, descubrir cualidades en los demás. Bueno, si yo tengo estas competencias, si yo soy una persona que descubre cualidades en los demás, voy a provocar una satisfacción en la otra persona y esa satisfacción también va a repercutir en mí. Es decir, voy a ser una persona que voy a tener mejores niveles de satisfacción, o voy a ser una persona más alegre.
porque yo estoy descubriendo las cualidades en el otro, eso a la otra persona le gusta y eso va a repercutir en mi propio bienestar subjetivo. Esto es un tema muy importante, porque luego en el fondo todos buscamos un poco el bienestar personal. Y cuando estamos buscando el equilibrio en las relaciones con los demás, también indirectamente estamos buscando nuestro bienestar personal. Bueno, pues todo un poco va ahí. La capacidad de decisión, la capacidad de elegir cosas y la capacidad de encontrar un equilibrio entre la alegría por lo que se ha escogido y la tristeza que nos supone haber renunciado a otras cosas. Esto en situaciones a veces fáciles y en otras en situaciones muy difíciles hay que tomar decisiones. La capacidad de iniciativa, de iniciar actividades, de anticipar emociones agradables y evocarlas para tomar decisiones, de imaginar deseos, la planificación, el diseñar un plan agradable de consecución de las metas que me propongo. Bueno, pues todo esto son competencias que yo llamo emocionantes, porque están todas relacionadas con mi bienestar emocional, de una manera u otra. Eso es un poco lo que yo transmito con este modelo de competencias emocionantes. La capacidad de perseverancia, de implicarse emocionalmente en las tareas, con constancia, aunque a veces no tengamos emociones agradables cuando estamos haciendo un trabajo. Y por último, la autonomía, la capacidad de realizar acciones sin ayuda. La capacidad de abrirse ya entra dentro del perfil que yo llamo social. Fijaos qué abanico de competencias emocionantes presento. No voy a explicar todas, muchas de ellas se intuyen. La espontaneidad, el comunicar con naturalidad, con confianza, hablar de mis emociones, de lo que me pasa por dentro. La curiosidad, personas abiertas a las oportunidades de aprender, personas abiertas a lo novedoso, a lo desconocido. Bueno, pues estas personas son propensas a llevarse más satisfacciones. También se pueden llevar alguna insatisfacción, pero las personas que aprenden cosas gozan en el aprender. Bueno, esta es un poco la idea, de que estas competencias emocionantes sirven para activar las emociones más agradables y a veces sirven para moderar las más desagradables. La curiosidad, ya lo hemos dicho, la permeabilidad social, el tener confianza cuando me relaciono con los demás y el estar abierto a las aportaciones de los demás. La búsqueda de la excelencia, el disfrutar de la belleza, el disfrutar de conseguir la realización mejor posible, la creatividad, el disfrutar de probar cosas que no se ajustan a lo que normalmente se hace, tanto en experiencias artísticas, en conductas, en soluciones a problemas. La sensibilidad al contexto, el captar las señales que me manda el contexto y ajustar mi conducta a eso. Yo tengo que captar que es un contexto diferente cuando el profesor está repartiendo un examen a cuando estamos relajados, como estamos ahora en clase, tomando el bocadillo porque estamos en clase en la pandemia. La empatía y la escucha activa más o menos la entendemos todos, pero también la integro en esta capacidad de abrirse. Otro bloque es la capacidad de respetar. Tengo que buscar un equilibrio sano entre el disfrute personal y el disfrute de los otros. Y todo empieza por una cosa muy sencilla, luego vamos a ver ahora en ejemplos más concretos, por la cortesía. Cuando yo a una persona la saludo y la llamo por su nombre, estoy generando en él una serie de emociones positivas que luego van a repercutir en mí. Por otro lado, también incluyo la autoafirmación, la autoafirmación o asertividad, yo la llamo autoafirmación personal, el ser capaz de expresar mis deseos, mis opiniones sin experimentar culpa. Incluye también la tolerancia emocional, el ser capaz de reconocer y aceptar que los demás experimentan emociones diferentes a las mías, incluso ante los mismos acontecimientos. Incluye también la intolerancia asertiva, que es la capacidad de comunicar lo que nos molesta de una manera precisa y respetuosa. Eso nos va a dar también muchas satisfacciones porque esto es fuente de mucho malestar interno, cuando no soy capaz de comunicar aquello que me molesta y que en el fondo genera violencia. Yo digo muchas veces que si nos enfadáramos más, si comunicáramos más los motivos de nuestro enfado, habría menos violencia en el mundo. Porque
no reprimiríamos, no tendríamos esa bomba de relojería dentro de nosotros mismos. Asimismo, la capacidad de cooperación, la gratitud, el reconocer lo que hacen los demás, la capacidad de cooperación, de compartir recursos por un objetivo común, respetando las reglas y los roles. Aquí se asocia el respeto a las normas y el respeto a la autoridad, a los límites, nos gusten o no. El sentido de la justicia, y aquí yo hablo del no discriminar a otros, de darles oportunidades, de no dar siempre oportunidades a los mismos. Y por último, la generosidad, el dar afecto sin que nos lo pidan, el prestar ayuda sin que nos lo pidan. Entonces, todo esto va haciendo que nuestra vida sea mejor, porque las relaciones con los demás son mejores. O sea, que nuestra vida nos dé más satisfacciones, que tengamos más bienestar subjetivo, porque nuestra relación con los demás es muy buena. Y por último, la capacidad de resolver. La capacidad de resolver, pues hablamos de la capacidad de comprender el problema, de ver si ese problema es urgente de solucionar o no, de ver qué intereses o qué derechos o qué deberes entran en conflicto. Bueno, el que tiene esta capacidad, esta competencia emocionante, va a ser muy bueno resolviendo. La capacidad de negociación, la capacidad de aceptar los costes emocionales de una negociación que no es 100% beneficiosa para nosotros. La tolerancia al error, tanto nuestros como de los demás. La capacidad de perdón, desde el punto de vista que nos atañe, ¿en qué consiste la capacidad de perdón? La capacidad de olvidar los daños emocionales recibidos y la capacidad de dar nuevas oportunidades a esas personas que nos han herido, ¿no? Que nos han molestado. La flexibilidad cognitiva, la capacidad de ver las cosas desde diferentes puntos de vista, de ser capaz de cambiar de perspectiva fácilmente. Eso nos ayuda mucho a resolver los conflictos, porque normalmente no tenemos una visión de gran angular, sino una visión de zoom. La capacidad de liderazgo. A veces hacen falta líderes para organizar cosas y para implicar a los demás en la solución de las cosas. Y aquí, por ejemplo, aparece la capacidad de ayuda. Antes yo he hablado de la generosidad, pero aquí he metido la ayuda como la capacidad de ver si tenemos los suficientes recursos personales para afrontar un conflicto y si no, pedir ayuda, el aceptar la ayuda que nos dan. Y por último, el sentido del humor, que es la capacidad de percibir el lado divertido y sorprendente de las cosas y las situaciones, e incluso la capacidad de provocar reacciones emocionales agradables como la alegría, la sorpresa en los demás. Bueno, todo esto, si todo esto funciona de una manera armónica o armoniosa, vamos a experimentar lo que yo llamo la experiencia emocional inclusiva inteligente, que es la capacidad de sentir, de disfrutar y de comunicar mi mundo emocional. Entonces, aceptar lo que siento y lo que sienten los otros. Disfrutar de las emociones. Es decir, si las emociones son reguladas de manera inteligente, puedo conseguir mis intereses personales sin perjudicar los de los demás. Y aquí os estoy poniendo a la izquierda las grandes capacidades con las que están relacionadas esta experiencia emocional inclusiva e inteligente. El sentir con el centrarse, con el abrirse, o sea, esa capacidad de percibir lo mío y lo de los demás, el disfrutar con la capacidad de regularse, de activarse, de resolver mis conflictos con los demás, y el comunicar, el tener siempre los canales expresivos abiertos. Es importante que también lo voy a decir ahora a continuación, voy a abundar un poquito en ello, es decir, que nosotros hagamos que nuestros alumnos sean capaces, si no de palabra, a través del arte, comunicar sus emociones. Hay personas que tienen una gran vivencia emocional interior y que no son capaces de comunicar las emociones a través de la palabra, pero son capaces de comunicarlo a través de una gran novela, de una gran película, de una estupenda canción. Y también tiene que haber personas con los canales expresivos abiertos para disfrutar de las emociones que nos proponen los otros en su estupenda novela, en su maravillosa canción o en su espectacular montaje de obra de teatro. Esta es la idea. Todo esto nos da pie a que merece la pena la educación emocional, esta que yo propongo. A que merece la pena vivir en plenitud, que es lo que nos propone un poquito también la psicología positiva.
a que hay que vivir más por anticipación que por reacción. No hay que vivir solo... a ver, sí, la idea es adaptarse, que es lo que nos va a permitir seguir viviendo como especie, porque tenemos que resolver una cantidad de problemas, pero es que además para resolverlos mejor los podemos anticipar. No solo actuar por reacción, que es como actúan las emociones, las reacciones emocionales. El cerebro actúa estímulo-respuesta. Y lo que yo quiero es que eso no me lleve a tener reacciones desproporcionadas que no vienen a cuento. Entonces, si creo en la plasticidad cerebral, no es que crea, es que las investigaciones nos demuestran que es así. Si creo que el cerebro es modificable, si descubro que el cerebro es modificable y que se pueden generar nuevos patrones de actividad cerebral y nuevas conexiones, si esto se puede entrenar y modificar, entonces la educación emocional tiene sentido. Pero ¿quién pone en funcionamiento todo esto? Pues desde mi punto de vista, el profesor. El profesor, que es el líder emocional. Y el profesor, por eso os he hablado de mi tesis doctoral, porque ahí aparece la importancia de este líder emocional que puede solucionar problemas de convivencia en el aula, que los alumnos le miran como líder emocional para aprender cómo se gestionan las situaciones conflictivas de un aula. Entonces yo digo que el profesor tiene que ser líder emocional de puertas hacia adentro y de puertas hacia afuera. Tiene que ser una persona que se quiere, es capaz de quererse, que es capaz de regularse y que es capaz de reactivarse continuamente. Y es una persona además que tiene que ser líder de puertas hacia afuera. Tiene que ser capaz de comprender a sus alumnos, tiene que ser capaz de relacionarse de una manera positiva con los alumnos, pero también de posicionarse. ¿Por qué? Porque él tiene una autoridad sobre ellos. No puede ponerse exactamente a su mismo nivel y entonces tiene que manejar con mucha habilidad la autoridad y la asertividad. Y luego tiene que ser capaz de resolver conflictos, muchos conflictos que surgen en el aula. No me voy a poder detener mucho rato, pero bueno, voy a dar una visión así de conjunto que creo que es interesante. ¿Qué entiendo yo que el profesor se quiere? Pues lo primero es que cree en sus derechos emocionales. Es un profesor que cree en sus derechos emocionales. ¿Y qué significa eso? Significa que está convencido de que a veces puede expresar sus emociones y que en determinados momentos a lo mejor no le apetece expresarlo y no las expresa. Pero me interesa sobre todo este segundo punto, la autoestima. Es un profesor que tiene que llegar con la autoestima saneada para convertir su autoestima saneada en una autoestima sanadora. ¿Qué quiero decir yo con eso? Un profesor que llega con la autoestima saneada para convertirla en una autoestima sanadora. Pues es un profesor que tiene que venir querido de casa. Es un profesor que no puede jugarse su autoestima por un insulto de un alumno. Es un profesor que no puede estar pendiente de que si habla de sus emociones va a perder la autoridad. No. Tiene que llegar con una autoestima sana, muy saneada ya, para convertirse en un sanador. Porque sí que es verdad que tiene que demostrar a los alumnos que los quiere, que confía en ellos. Pero desde el respeto, no generando, porque si no llega con la autoestima saneada, va a generar relaciones que pueden ser insanas, relaciones de dependencia. Va a buscar el afecto en los alumnos y él no tiene por qué buscar el afecto. Bueno, puede surgir el afecto, claro que sí, pero no desde unas relaciones que a veces pueden ser hasta patológicas, de dependencia. Por otra parte, es un profesor que se regula, es un docente que se regula. Tiene que estar como un radar viendo todas esas situaciones de estrés y tiene que anticipar esos estímulos que le pueden llegar a situaciones de estrés que le puedan desbordar. Bueno, pues
este profesor tiene que ser especialista en detectar esas situaciones que le pueden desbordar y anticiparse a ellos. Tiene que ser capaz de controlar, porque es capaz de poner en funcionamiento esa serie de competencias emocionantes antes de que las reacciones emocionales le desborden. Aquí como psicólogos sois súper expertos, quizá tanto como yo o más, en que el profesor tiene que ser una persona que encauza los sesgos de pensamiento. Aquí he puesto 4 o 5 que me parece que pueden estar más relacionados con la labor docente: la visión de túnel, el exceso de responsabilidad, la lectura mental, las exageraciones, las predicciones negativas, no sé, por decir, la lectura mental. ¿Cuántas veces recibimos a los padres, o este profesor recibe a los padres y dice, ya sé lo que me va a decir y no se lo consiento? Y eso va a desencadenar unas reacciones emocionales tremendas y una hostilidad tremenda con ese padre o con esa madre. Cuando tú podrías cambiar ese sesgo, esa lectura mental, por otro pensamiento sin tanto sesgo. No sé, podrías pensar, tengo la impresión de que viene a decirme que no hago mucho caso a su hijo, pero ya veremos, no adelantemos acontecimientos, quizá me haya pedido cita para otro asunto. Y así un poquitín con todos estos sesgos de pensamiento. Vamos un pelín mal de tiempo, voy a tirar un poquito para adelante. Pero un profesor que es capaz de reactivarse, un profesor que tiene sueños y deseos, un profesor que piensa en grande, un profesor que piensa en grande, un profesor que tiene vida fuera del colegio. A veces en los colegios los directores se equivocan, digo, en los colegios y en otros centros de trabajo. Parece que tener vida fuera de los centros de trabajo le está quitando tiempo al colegio. Yo estoy convencido que el compartir con vosotros esta tarde, el hacer un libro, el hacer una tesis doctoral, el tener vida fuera del colegio es una riqueza para mi propio colegio. Entonces, hay que tener vida fuera del colegio. Y hay que, no sé, relacionado con esto que decíamos antes de las emociones y de los canales expresivos, hay que leer libros, y hay que ver películas, y hay que leer novelas, y hay que asistir a obras de teatro, porque todo eso, pero es que no es de mi materia, no tiene nada que ver. Es una riqueza que luego tú vas a aportar a tus alumnos. Si tú eres una persona sensible a las expresiones artísticas de lo emocional, pues todo eso se lo vas a transmitir a los alumnos. Tiene que ser una persona, desde mi punto de vista, optimista. Aquí podría abrirse un gran debate, porque parece ser que los optimistas son como más realistas, recuerdan las cosas mejor, y los optimistas siempre como que distorsionan el recuerdo, solo recuerdan las cosas agradables. Pero hay un tema muy interesante que me hace a mí inclinarme por el hecho de que el profesor sea optimista, y es que el modo diferente en que los optimistas y los pesimistas explican los éxitos y los fracasos. El optimista tiene un poco la idea de que las causas del fracaso se pueden cambiar y afronta los proyectos con gran entusiasmo y mucha pasión. Bueno, pues esto para mí me sirve para ser profesor. Entonces, yo abogo por el ser optimista. Y luego, ser personas proactivas, de alguna manera no funcionar por reacción, no dejar que los problemas nos comen. Es decir, no me interesa un profesor ratón que diga, uy, ¿qué me va a pasar hoy? No me interesa un profesor que salga asustado. A ver si tengo suerte y no tengo ningún conflicto hoy en el aula. A ver si tengo suerte y me aprueban todos. No, tiene que ser una persona proactiva. Tiene que ser un profesor león. A ver qué puedo hacer yo para cambiar. A ver qué voy a hacer hoy. A ver qué puedo hacer yo por el sistema educativo. No vamos a pensar tanto en CELA y en BERT y en todos los ministros que ha habido y que habrá. Por otro lado, hemos dicho que tiene que ser una persona que sea líder de puertas hacia afuera. Entonces, una persona que comprende, que se posiciona, que se relaciona, que resuelve conflictos. Aquí, bueno, no me voy a detener, voy a dejar así un momento que veáis la diapositiva. Creo que entendemos todo, este abanico. Para mí es muy importante la figura del profesor, ese profesor líder. O sea, no se va a cambiar la inteligencia emocional de los alumnos haciendo tutorías o actividades. También luego voy a hablar de alguna tutoría, alguna actividad que se puede hacer, pero se va a cambiar sobre todo si tenemos grandes líderes emocionales.
Si tenemos profesores que son ejemplares emocionalmente. Entonces, no sé, por poner 2 ejemplos aquí del se relaciona, porque he puesto por aquí, es capaz de tener escucha activa, resume, ayuda a pensar, tiene mensajes en primera persona, ayuda a pensar en las emociones. Mirad qué cosa más sencilla, ¿eh?, que se puede hacer, que cualquier profesor puede hacer. O sea, introduce esta pregunta cuando hables con tus alumnos, porque hay miles de conflictos en el colegio, miles de cosas que pasan. Y la pregunta que se nos ocurre es, ¿qué pasó? ¿Y tú qué hiciste? ¿Y tú qué le dijiste? Bueno, vamos a meterlo emocional. Vamos a meter esta preguntita tan sencilla como es, ¿qué sentías tú antes de pasar lo que pasó? ¿Qué sentiste después de que te insultó? Dime cómo te insultó. Yo les digo, les hago esta pregunta cuando me toca mediar. Dices que me llamó gilipollas. Pues vale, te llamó gilipollas. Digo, ¿pero cómo te lo dijo? Te dijo, qué gilipollas más majo, o ¿cómo te lo dijo? O me dijo, gilipollas. Bueno, pues aunque no te hubiese llamado gilipollas, pero si te dicen ignorante con esa agresividad, entiendo que te sientas mal. Entonces, y luego ser consciente de lo que sintieron los otros. O sea, esta preguntita, introducir esta pregunta en las relaciones que tenemos con nuestros alumnos. ¿Qué crees que sintió el otro cuando te dijo o te hizo eso? ¿Qué crees que sintió cuando le dijiste o hiciste eso? No, es que era una broma, ya, pero él lo sintió como una broma. ¿Lo has pensado si él lo sintió como una broma? O utilizar los mensajes yo, ¿no? Cuando nos dirigimos a ellos, ¿eh? Hay cosas que son fáciles de hacer y que a veces nos olvidamos, ¿no? Pues yo qué sé, cuando me dirijo a un alumno y le quiero corregir, he observado que cuando te sientas con fulanito te alteras más de la cuenta y no te centras en tu tarea. Tu comportamiento, yo digo siempre que los razonamientos nos separan y las emociones nos unen. O sea, el alumno, si tú le dices, si le das a entender cómo se sentiría él en esa situación y cómo te estás sintiendo tú, quizá a lo mejor te haga más caso que si le pones un castigo o si le echas una gran charla, ¿eh?, sobre lo irresponsable que es, ¿eh? Entonces me desconcentra, provoca que os llame la atención y me resta tiempo, todo mensaje yo, para poder atender a otros. Me molesta que estando juntos no os portéis bien y además me siento mal y no me gusta cuando os tengo que llamar la atención. Esos son el tipo de mensajes que a los alumnos les llegan, porque son mensajes que tocan lo emocional. Bueno, el profesor debería ser, ya hemos dicho antes, experto en la experiencia emocional inclusiva inteligente. Tiene que ser un profesor que enseña a sentir a sus alumnos, que les da pistas para interpretar las señales corporales, que tienen que ver con sus reacciones de miedo, con sus reacciones de asco, con sus reacciones de sorpresa, con sus reacciones de envidia. Tiene que ser delicado al referirse a la vida emocional de los alumnos. No puede andar como un elefante en cacharrería. Esto es muy importante. Cuando ser menos categórico, a veces somos muy categóricos. Creo que te estás enfadando un poco, tu cara me dice que eso no te ha gustado mucho. Es decir, no es lo mismo decir eso que decir, ¿y tú por qué te enfadas? ¿Quién te has creído que eres? Cambia totalmente, cambia totalmente. Les tenemos que ayudar a enriquecer su vocabulario emocional. A veces no salen de decir estoy bien, estoy mal, estoy alegre, estoy triste. Tenemos que ayudarles a dar matices, para mejorar esas competencias de conocimiento emocional. Preguntarles frecuentemente cómo se sienten. ¿Qué tal? ¿Cómo te va hoy? Acordarnos de los problemas que tienes. Dice, oye, ayer me dijiste que ibas al médico. ¿Qué te dijo? Muy importante. ¿Cómo te sentiste? ¿Estuviste nervioso? Tal. Rastrear sus problemas emocionales con esas preguntas que hemos dicho antes. Les tenemos que enseñar también la otra gran parte de la experiencia emocional e inclusiva inteligente es enseñar a disfrutar. Les tenemos que entrenar en detectar esas señales corporales de alarma que nos llevan a situaciones de descontrol. Entrenarles en técnicas cognitivas como la transformación de los sesgos de pensamiento, las verbalizaciones, o en técnicas corporales como la respiración, la relajación, la concentración. Por otro lado, tenemos que enseñarles a expresar sus emociones, tener paciencia con sus expresiones emocionales. No me cabe a mí en la cabeza, si queremos luchar contra la represión, en el sentido de decir,
si quiero que los alumnos sientan y no repriman las emociones, yo no me puedo escandalizar cuando expresan sus emociones. Si me muestra su enfado con todas o estas, yo no me puedo escandalizar. Le tengo que dejar que muestre su enfado. Yo a veces, más que escandalizarme, les insisto, digo, no, dime cómo te lo dijo, dímelo con la agresividad que te lo dijo, exprésate, exprésate. Sería un profesor que tenía que buscar tiempo para que en su clase se hicieran otras cosas que no fuera solo lo académico, porque ahí vemos otra dimensión de los alumnos. Y evitar eso, juzgar, evitar escandalizarse, sobre todo si los alumnos utilizan la vía artística para expresar sus emociones. No me puedo escandalizar de lo que dicen, de lo que expresan. Y a veces, no, si tú te escandalizas, él lo reprime. Pues hay que evitar eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues mirad, para conseguir eso, luego tengo que hacer actividades con los alumnos. Es decir, soy un ejemplo emocional, ¿quién lo hace? Este ejemplo emocional. ¿Cómo? Pues mira, primero tengo que saber qué quiero conseguir. Y luego tengo que saber cómo y dónde está el alumno desde el punto de vista emocional. Eso es lo que yo llamo preguntas de conexión emocional. Tengo que ser capaz de transformar esas competencias emocionantes en estándares de aprendizaje. Eso es lo que yo he hecho en el libro. Es decir, aquí en el libro yo todo esto lo he desarrollado mucho. En este libro, Escuelas que Emocionan, y he desarrollado toda una serie de estándares de aprendizaje de cada una de las competencias emocionantes. Ahora os voy a mostrar algún ejemplo. ¿Y qué puedo hacer? Pues yo distingo 3 cosas que se pueden hacer. Estructuras, actividades y rutinas. ¿Qué son las estructuras? Pues son cambios que son permanentes en nuestra manera de actuar. ¿Qué son las rutinas? Pues hábitos nuevos que implantamos en nuestra labor educativa. ¿Y qué son las actividades? Pues a veces son dinámicas y actividades concretas que hacemos. Algunas actividades luego se pueden transformar en rutinas y luego pueden permanecer como estructuras permanentes. Bueno, aquí voy a poner ahora algún ejemplo para que veáis esto que estoy diciendo. Si yo quiero hablar, fijaos aquí en el libro, pues yo hago un desarrollo tanto para infantil como para primaria como para secundaria. Entonces, si yo quiero hablar de la capacidad de activarse y de la competencia emocionante, de la perseverancia en infantil, pues bueno, yo lo concreto en estos 3 estándares de aprendizaje. Trabaja durante un tiempo aceptable, se reactiva rápidamente cuando pierde la concentración, termina las tareas que inicia. Si lo quiero subir un poquito de nivel, pues por ejemplo aquí añado en primaria y secundaria, pues no pone excusas cuando no alcanza los resultados deseados, está dispuesto a repetir el proceso con las modificaciones necesarias, valora más el esfuerzo que el resultado conseguido. No sé si me estáis entendiendo un poco. O sea, ¿cómo puedo yo transformar la vida de estos alumnos? Pues marcándome una serie de estándares que yo quiero conseguir con ellos. Como vamos un pelín mal de tiempo, os había puesto varias diferentes competencias emocionantes. Bueno, pues me salto, ya habéis visto un poco la idea, pues de las 42 que aparecen, pues hago todo este desarrollo. ¿Qué es esto de las preguntas para la conexión emocional? Pues si yo quiero trabajar la gratitud, primero tendré que ver en qué nivel de dominio y primero si son conscientes de que existe esta competencia emocionante. Con esta serie de preguntas, bueno, pues yo aquí desarrollo por cada competencia emocionante un montón de preguntas. ¿Cuáles son los recuerdos o pensamientos? Hablando de la gratitud. ¿Cuáles son los recuerdos o pensamientos que te producen más alegría, tristeza, miedo, asco, sorpresa o ira? No, aquí me he confundido. Aquí hay un error. Es la capacidad de centrarse, pero es la autocomprensión emocional, no es la gratitud. Esto al hacer un guardar como, perdonadme. O podrías reconocer los estímulos o situaciones externas que te provocan mayor alegría, tristeza, miedo, asco, etcétera. ¿Qué sensaciones corporales tienes cuando estás contento, cuando estás triste, cuando estás aterrorizado? ¿Eres capaz de identificar alguna emoción secundaria? La culpa, la vergüenza, el orgullo. ¿Vale? Un poco esta idea. ¿Vale? ¿Ves? Por ejemplo, aquí sí es la gratitud. ¿Es necesario despreciar las cualidades de los otros para que tus cualidades sean tenidas en cuenta? ¿Cómo piensas que se sienten las otras personas cuando desprecian lo que hacen o lo que consiguen? ¿Tienes la costumbre de dar las gracias en tu día a día? ¿Vale? Y así, así, el sentido del humor. Bueno, había puesto varias, pero que veáis un poco. ¿Qué es eso de las estructuras, las rutinas y las actividades?
Pues las estructuras, yo aquí en el libro planteo varias estructuras, ¿no? Pues una estructura es la vida es bella con música. ¿Qué significa? Que yo puedo utilizar la música, que a veces los colegios a veces son sosos de solemnidad. Entonces, ¿qué pasa? Que yo podía utilizar la música para ponerla en la megafonía general del centro para acogerlos por la mañana. Mis hijos se recuerdan de Estados Unidos de las canciones que ponían siempre para recibirlos, por ejemplo. O podría utilizar la canción del momento, que puede ser de quien sea, no sé si es de reggaetón o de, es que yo no conozco, o de Tangana o de quien sea, bueno, de sus ídolos actuales para ponerla el viernes, que el viernes en la acogida, en el patio y en la despedida hubiera esta estructura. Entonces, hacemos que esos chavales disfruten y que se vayan bailando del colegio o que entren el viernes bailando. Es decir, sí, hombre, van a entrar bailando, tiene un examen. Pues, ¿y por qué no? Un muro emocional en la sala de profesores, donde yo pueda hablar de mis emociones. O un muro emocional para los alumnos en el hall de entrada. Luego había puesto por ahí algún ejemplo. Hablo aquí de los docentes, no docentes, sino de los docentes conserjes. ¿Qué es eso? Imaginad un colegio grande. Hay padres, hay alumnos de primaria, de infantil, que no conocen a los profesores de secundaria. Y podríamos tener la costumbre de decir, a turno, una semana cada, 2 profesores, una semana a lo largo del año o cada trimestre, cuando te toque, te pones un cartelito que pone José Ramiro Viso, orientador de secundaria, y te dedicas por la mañana a recibir padres. Hola, buenos días, tal, ¿y usted cómo se llama, tal? Bueno, todo esto lo descuidamos un montón. Y esto hace, aquí estamos hablando de espacios acogedores, ¿no? Estamos en esta línea. Aquí esto no es para que lo leáis, pero para que veáis cómo en el libro hablo de la estructura que sea, del nivel al que va dirigido, las competencias emocionantes que están en juego, el objetivo que queremos conseguir y el desarrollo, ¿vale? Entonces, no quiero abundar en esto, pero digamos, esta es la estructura de trabajo que yo aliento. Luego, esto es una actividad, si pude, puedo. Esto es una actividad concreta, una dinámica que se puede hacer en una tutoría, ¿vale? Tienen más o menos el mismo formato. Te digo la actividad, te digo el nivel, las competencias emocionantes, el objetivo, el desarrollo y los materiales que necesitas. O la rutina, una rutina tan sencilla como ¿qué quiero aprender hoy? Imaginaos que todos los días a la primera hora de la mañana, tuviéramos una actividad. Estoy mirando aquí, vale, estaba mirando a ver si me mandaba algún mensaje Antonio o alguien, porque tengo que cortar ya, pero bueno, tenemos esta pequeña rutina. Cuando yo hablo de rutinas es cosas que son permanentes, que mi colegio ha tomado la decisión de dedicar 5 minutos por la mañana a que uno tenga un momento, todos los alumnos tengan un momento de reflexión para decir, ¿qué quiero aprender hoy? Y lo ponen en la agenda, si tienen agenda, o lo ponen en unas tarjetitas que tenemos. Pero no solo qué quiero aprender hoy de matemáticas, sino que hoy me he levantado y qué quisiera aprender hoy. Pues sí, hoy voy a aprender a cocinar, no sé, espaguetis, porque se lo llevo diciendo a mi padre un montón de días. Y así sucesivamente. Os pongo muchos ejemplos de esto. Y luego, ¿dónde? Y aquí queda el gran apartado de la confortabilidad emocional. O sea, ¿dónde? Es decir, también se pueden transformar los colegios, los espacios. O sea, los colegios son escenarios donde se dan momentos y donde se dan relaciones. Lo voy a pasar muy someramente, pero es un tema también interesante. Aquí hay una investigación muy interesante de que los seres humanos, el hábitat que más les gusta, hay una serie de investigaciones muy curiosas, es la sabana. ¿Y por qué es la sabana? Porque la sabana tiene grandes espacios abiertos, tiene caminos, tiene fuentes de agua y no tiene muchísimos árboles, pero tienes árboles donde yo me puedo subir para escapar de un posible depredador. Ojalá los colegios tuvieran la estructura de una sabana. Ciertos colegios a veces es que ni se caben. En la pandemia demasiado bien lo estamos haciendo, porque no tenemos espacio. Es decir, todo esto del 1,5 metros, los 2 metros y los desplazamientos por los centros y tal, es imposible. O sea, es decir, pero bueno, hemos demostrado que somos capaces de que los alumnos tengan la mascarilla puesta constantemente, de que nos obedezcan a lo que les decimos y de que hayamos dado un ejemplo de cómo se puede atajar la pandemia mucho más que en otros lugares. A veces tenemos esta idea, siéntete como en casa, pero siéntate como en clase. O sea, esta idea de que los tenemos clavados en la silla
Hay ciertos colegios que ya no, pero hay ciertos colegios que sí, y en secundaria especialmente. Mis hijos cuando volvieron de Estados Unidos lo notaron mucho. Aquí podría haber hablado un poquito más largo y tendido, no lo voy a poder hacer, de la nueva arquitectura de los colegios. O sea, se busca, porque hay investigaciones que lo dicen, se habla de de la nueva arquitectura, de la neuroarquitectura, ahora todo es neuro, pero bueno, las investigaciones nos dicen que más espacio, más luz, más color favorece el aprendizaje. Ahora se aboga, en ciertos países más punteros, por la versatilidad de los espacios, por la polivalencia de los espacios, por la transparencia de los espacios, por las aulas menos cerradas, más transparentes, de cristales y demás. Aquí hay una serie de espacios comunes que podríamos poner al servicio de la inteligencia emocional. El patio, el salón polivalente, el comedor. Qué sufrimiento este patio con la pandemia. Estos niños que no pueden jugar al fútbol, estos niños que no pueden jugar, que están, es terrible, pero a veces nos acostumbramos a ellos, cómo están como en Soto del Real paseando. Es decir, estos alumnos paseando por el patio sin poder jugar, por el miedo a tocarse y demás, por las normas que nos van poniendo. El salón polivalente, el teatro, el comedor, como lugares para sentir, disfrutar, compartir. No me cabe en la cabeza que en un comedor se esté en silencio, cuando es el momento que tienen ellos para compartir, para ver las cosas desde otra perspectiva que no sean las matemáticas y la lengua. La biblioteca, los muros. Fijaos, os he puesto aquí un ejemplo, que no quiero que se me escape, de cómo yo puedo meter la educación emocional en una ficha de lectura de un libro cualquiera, de estos miles que se mandan a leer. El libro me gustó, vale, de 1 a 10. Las principales emociones que he sentido al leerlo han sido, ¿ves? En una ficha de lectura, a lo mejor esto no aparece habitualmente, pero las podríamos introducir. El personaje que más me gustó fue porque pensaba esto, hacía esto, pero también sentía esto. Me gustaba cómo afrontaba el miedo, me gustaba cómo controlaba la ira, me gustaba cuando fue capaz de vengarse, pero también fue compasivo. Bueno, todas esas cosas. Lo recomendaría a una persona que en este momento se sienta pues triste o abatida o especialmente alegre, porque además va a disfrutar y demás. O fijaos estos muros emocionales de los que hablaba, este modelo de POSIT que podía utilizar. Daos cuenta que lo que no hemos sido capaces de hacer en los colegios lo ha hecho Facebook y lo ha hecho Instagram. Entonces nuestros alumnos están deseosos y además no les importa ni siquiera el anonimato, pero aquí con este modelo que os propongo se puede preservar el anonimato. Un POSIT donde diga, me siento triste por lo que sea. Quiero expresar esto, ¿por qué? Porque tengo un familiar enfermo, porque mi hermano de la universidad no ha conseguido la beca o no ha podido hacer el Erasmus, lo que sea. La letra de esta canción de este autor me gusta mucho, especialmente este verso, y lo pongo y lo pincho en ese hall donde comparto mis emociones. Es un muro emocional, no solo de los alumnos, sino también de los profesores. No puedo detenerme tantísimo, pero que veáis aquí la cantidad de momentos emocionantes que se dan en un colegio. La relación que tenemos con el tiempo. Hay que buscar un equilibrio entre los momentos significativos versus los momentos rutinarios. El colegio está lleno de momentos rutinarios, pero lo que los alumnos recuerdan son los momentos que son diferentes. El día que fuimos de excursión, el día que el profesor hizo eso que no me esperaba. Bueno, pues hay que buscar un equilibrio en eso. Hay que llenar la vida de estos momentos que nos emocionen. En Estados Unidos, que tiene una vida muy gris, porque son muy trabajadores y se dedican el día entero a trabajar, en los colegios hacen, que también son duros los colegios de primaria, pero de vez en cuando hacen semanas locas, donde dice, bueno, pues el lunes nos venimos vestidos con un calcetín de cada color, el martes y tal. Bueno, pues esas semanas luego lo que ellos recuerdan. El martes vamos a venir en pijama, y van en pijama. Yo no digo que en España se haga, porque ya tendríamos pitorreo para no sé cuántos días, pero bueno, se podría hacer. El miércoles vamos a venir, no lo sé, vestidos de vaqueros, etcétera. Y hacen un montón de cosas que hacen momentos especiales. Las plegarias de la mañana, yo tengo también aquí, propongo en el libro algunas plegarias, la asamblea de infantil que se hace para aprovechar para lo emocional, los docentes conserjes que he dicho esto, las sorpresas de tiempo. Imagínate que la directora, porque
llevamos un trimestre fantástico, dice que el viernes tal, el recreo en lugar de durar media hora va a durar hora y media. O sea, la emoción que puede provocar eso en el alumnado no tiene nombre. Y además estamos asociando una emoción positiva con un esfuerzo, con un trabajo realizado. Imagínate que dice, las notas de la segunda evaluación de media son mucho mejores que las de la primera evaluación. Y yo como directora alargo el recreo media hora, 3/4 de hora, lo que sea. Estos son estas sorpresas de tiempo. No jugamos con el tiempo. Aquí estos momentos especiales a lo largo del curso, el primer día de clase, el último día del colegio, hay que mimarlos, porque recordamos, en la curva del olvido, nosotros que somos psicólogos, se recuerda lo primero y lo último. Lo del medio se va olvidando. Estos murales de buenos recuerdos. ¿Qué es lo que más te ha hecho reír en este curso? Vamos a hacer un mural de buenos recuerdos. Estas relaciones emocionantes, bueno, no me puedo detener tantísimo, pero bueno, me voy a detener en una cosa tan tonta como el saludo diario y el nombre. O sea, si yo fuera capaz de decir, solo con que todos los alumnos de mi colegio dijeran el nombre cuando saludan a otro. Hola, José Ramiro. Cuando yo escucho José Ramiro, considero que yo a esa persona le importo de alguna manera. Podríamos crear estructuras, llenar el colegio de estos carteles y luego cumplirlo. Si te importa, salúdalo por su nombre. Un nombre vale más que 1000 palabras. Cuando escuchas tu nombre te sientes importante. Ponle un poco de sentimiento a tu vida. Enseñar a los alumnos a decirle, una vez que ya se han aprendido el nombre, a decirle, hola, fulanito, ¿qué tal estás hoy? Ah, pues mira, gracias por preguntar. Pues hoy vengo un poco cansado. La verdad es que como tengo un examen y tal. ¿Y tú qué tal? Pues mira, pues yo me siento estupendamente bien porque no tengo examen y ayer por la tarde no hizo nada tal. O sea, vamos a generar una serie de relaciones que emocionen. Y aquí voy a hablar de 2 personajes que me parecen importantísimos para crear espacios confortables en los colegios. El conserje son los ojos del espejo del alma del colegio. O sea, son esos ojos que son el espejo del alma. El conserje es lo que se ve del colegio. Es decir, debería ser una persona exquisita en lo emocional. Deberíamos trabajar esto. Hay algunos colegios que tienen unos conserjes maravillosos y hay en otros que, madre mía, madre mía, qué imagen está dando el colegio. Asimismo, el director es el alma de todo esto. Yo consideraría que el director debería ser el alma de la confortabilidad emocional. O sea, es esa persona que está por debajo y que hace que profesores, que alumnos, que no falte de nada para que todos estén emocionalmente confortables. Que sea generador de entusiasmo, que sea una guía firme y flexible y que sea visible y cercano. Hay algunos directores que se meten en los despachos, tienen mucho trabajo, es verdad, pero se meten en los despachos y no se lo ven. Yo voy a contar una anécdota que yo descubrí en la Universidad de Yale, Yale, que está en, no sé si por ahí veis, voy a mover el a ver si veis por ahí un banderín, a ver, espera, veis por ahí un banderín, ¿se ve? En las 3 universidades que visité, Harvard, Stanford y Yale. Bueno, yo creo que una de las que más me gustó, yo creo que fue Yale. Y allí decían que en Yale tienen la costumbre de que el despacho del rector sea muy pequeño para obligarle a que esté siempre en el campus, que no se quede en el despacho. Entonces, que tenga contacto con sus alumnos, con sus profesores, con su gente. Bueno, vamos a decir unas conclusiones después de todo esto que hemos desarrollado y que hemos desarrollado de una manera, yo os pido perdón porque entre unas cosas y otras, pues bueno, ha sido un poquito, y al final hemos tenido que correr un poquito. Pero bueno, yo creo que al final nos hemos situado y demás. No veo nada, no sé si ahora en el momento del diálogo voy a poder ver a alguno de vosotros, pero yo quería llegar a estas conclusiones. Necesitamos profesores emocionalmente ejemplares. Necesitamos transformar los escenarios. Y necesitamos que los profesores encuentren un equilibrio entre enseñar y educar para que los alumnos encuentren un equilibrio entre aprender y ser felices. Es eso, esa visión que yo tengo de fondo. Pues yo por mí he terminado esta exposición
corriendo un poquito, lo siento Antonio, lo siento los organizadores, pero bueno. No sé si ahora hay alguna pregunta o... Muchas gracias, José Ramiro. Y a ver, te oigo. Espera. ¿Me Voy oyes? a quitar esto ya, voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Esto? ¿Sí? ¿Me oyes ahora? A ver si te escucho un poquito mejor. A ver, ¿ahora? Dime. Sí. Sí, ahora te escucho bien. Bien. Bueno, perdona por este incidente que, bueno, parece ser que, como ya hemos dicho, el ordenador del centro, de allí del Colegio de la Psicología, pues se apagó y hubo ese incidente. Pero bueno, por lo demás, al final hemos llegado a buen fin y eso es lo importante. Así que, en principio, no veo aquí ninguna pregunta. Ajá. Yo creo que ha estado muy claro todo. Realmente es un tema muy denso, es un tema... Sí. Y yo comparto contigo que es verdad que los colegios, los centros educativos tienen que mejorar en muchos aspectos y que también es cierto que hay veces que cada centro es distinto y un poco la situación de cada centro pues puede hacer que todas estas herramientas a veces sea difícil, pero yo creo que es la línea para que los centros sean sitios pues que el alumno se sienta no solamente capaz de aprender, sino de estar feliz, ¿no? Yo creo que es muy importante problemas pequeños de convivencia, que nunca son pequeños, pero es muy importante que el alumno vaya al colegio para ser feliz, para estar contento, para estar bien y por supuesto para aprender y para trabajar, etcétera. Pero si no va y no es feliz, mal lo llevamos. Así que, ya digo, voy a ver otra vez el chat. En principio no hay ninguna pregunta y yo creo que ya nos hemos pasado quizá un poquito por esta incidencia. Así que nada, te agradecemos pues tu participación. Muchas gracias a vosotros. por tu exposición. Y bueno, para el mes de abril tenemos una nueva experiencia que es con el equipo específico de altas capacidades, un equipo nuevo que nos va a compartir un poco pues a qué se dedican, cuáles son sus objetivos y los proyectos que tienen dentro de la Consejería de Educación. Así que, José Ramiro Aviso, muchas gracias y hasta pronto. Muy bien, muchas gracias a vosotros. A vosotros, hasta pronto también.